Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados amigos y amigas. A veces la persona, a lo largo de su vida, se enfrenta en ocasiones incluso a las personas a las que más quiere, que pueden ser su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus familiares y las personas más próximas a él. Pero se enfrenta no porque esta persona busque el enfrentamiento o porque busque una disputa, sino porque se da una situación en que, en este caso, la persona como creyente debe hacer una elección. Debe elegir entre seguir el camino de su Señor, seguir el camino que Allah le ha marcado, o a veces tener que elegir ante chantajes emocionales. Y eso puede ocurrir en la vida de una persona cuando la otra no le gusta, no le agrada lo que la otra hace, le somete a un chantaje emocional para que esa persona se derrumbe, decaiga y se someta a la voluntad de la otra persona. Y nosotros como creyentes, en ocasiones puede que nos ocurra estas cosas, que alguien nos someta a un chantaje emocional. Y eso es lo que le ocurrió precisamente a uno de los sahaba, a un compañero del profeta Mohammed, la paz sea con él, que se llamaba Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas era tío materno del profeta Mohammed, la paz sea con él, y vivía en un poblado muy apartado, prácticamente en el desierto, por donde pasaba muy poca gente. Sa'd amaba y le encantaba el tiro con arco. Él mismo fabricaba sus arcos, fabricaba sus flechas y siempre estaba practicando el tiro al arco. Y según se cuenta, siempre que se le veía parecía que se estaba entrenando para una competición. Siempre se le veía tirando con arco y era una persona con una gran precisión en el tiro al arco. Y además, Sa'd llevaba una vida feliz y tenía una relación muy buena con sus familiares, especialmente con su madre. Tenía una relación muy buena con su madre. A la edad de los 20 años fue Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr el Veraz, que Allah esté complacido con él, quien le invitó al Islam y le enseñó el Islam. Y poco a poco Sa'd comenzó a escuchar a Abu Bakr, comenzó a sentir en su interior la llamada de la fe, esa llamada interna, espiritual, que sentimos todos en nuestra vida, y al final acabó entrando y aceptando el Islam. ¿Qué es lo que ocurrió? Que su madre, a pesar de ese amor que se tenían, de esa relación filio-maternal tan profunda que había entre los dos, su madre se enfadó, se enfureció, hasta tal punto que le amenazó y utilizó para ello un chantaje. Le chantajeó sentimentalmente. ¿Qué le dijo? Primero se enfadó con él, le dijo: ¿cuál es esta religión a la que has entrado? ¿Cómo te atreves a abandonar la religión de tus ancestros, la religión de tus antepasados? Y entonces le amenazó. Le dijo: si no dejas esta religión en la que has entrado, dejaré de comer y de beber hasta que me muera, que es lo que podríamos llamar hoy día una huelga de hambre. Me hace una huelga de hambre y yo no voy ni a beber ni a comer hasta que tú dejes tu religión. Y si no la dejas, voy a morir de hambre, voy a morir de sed. Dice: tu corazón se morirá de pena por mí y solo sentirás remordimientos por lo que me has causado. Toda la gente te tendrá en cuenta el resto de tu vida lo que has hecho. Claro, Sa'd se encontró
ante una situación que él detestaba, que primero no se la esperaba, que su madre le dijese eso y que le hiciese ese chantaje emocional. Dice, si no dejas esto, voy a dejar de comer, voy a dejar de beber, me voy a morir. Que te lo diga a lo mejor un vecino, que te lo diga alguien que bueno, más o menos conoces, dice, bueno, allá tú a lo que quieras, pero que sea la propia madre de alguien que le diga, tú, es como si dice, tú voy a morir por tu culpa. Tú vas a ser la culpa y vas a ser la causa de que yo muera. Entonces le hizo ese chantaje emocional para que dejase el din. Entonces Sa'd ibn Abi Waqqas se encontró ante una situación muy delicada. Pero él tenía fe, sabía cuál era la prioridad, sabía que su din, sabía que su fe se anteponía a todo, incluso a su propia madre. Entonces Sa'd le dijo, madre, te lo pido, no hagas esto. Pero su madre, que estaba encabezonada en hacer esto, lo hizo. ¿Qué pasó? Que su madre se puso a hacer esa huelga de hambre. No comió y no bebió y pasó un día, pasó otro y llegó a perder mucho peso y su cuerpo se debilitó, lo pasó mal. Realmente la madre se puso muy mal físicamente. Y Sa'd venía todos los días a verla y veía, le decía, madre, no hagas esto. Y ella continuaba, no le decía nada y continuaba haciendo esa huelga de hambre hasta que él abandonase su religión. Entonces, cuando Sa'd ya vio que su madre era muy testaruda y tenía metida en la cabeza que iba a seguir, tuvo que tomar la decisión ya la tenía tomada, pero quiso manifestárselo, quiso manifestarle a su madre su posición y su convicción sobre todo. Y le dijo, madre, sabes y conoces el gran amor que yo siento por ti, pero el amor que siento por Allah y su mensajero es mucho mayor. Por Allah te digo que si tuvieses 1000 vidas, fijaos bien lo que le dice Sa'd a su madre, por Allah te digo, oh madre, que si tuvieses 1000 vidas y perdieses una tras otra en esta huelga de hambre que tú te has metido, y perdieses una tras otra de hambre y murieses, yo nunca dejaría jamás, ni nunca abandonaría jamás el Islam. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la madre pues se vio en jaque. Ella pensaba que con ese chantaje emocional que había puesto su hijo, diciéndole, si no dejas tu religión, yo me muero y tú vas a ser el culpable de mi muerte y toda la gente te va a señalar con el dedo y va a decir, ese, por culpa de ese, murió la madre de fulano. Él no cedió al chantaje emocional, que además no era cualquier persona, era su madre. No era ni el vecino, ni un amigo, ni un conocido, no era su propia madre, que además que les unía una fuerte y profunda relación. Pero cuando la madre de Sa'd vio la convicción, la entereza y la firmeza de su fe, no tuvo otra solución que claudicar y que ceder. Y entonces dejó esa huelga de hambre. Dejó esa huelga de hambre y entonces consintió y tuvo que reconocer que al final Sa'd iba a seguir siendo musulmán y que nada se podía imponer ni nada se podía sobreponer a la fe de Sa'd. Y en relación a este suceso, el Corán reveló las siguientes aleyas que nos dicen lo siguiente en la sura 31 de Luqman. Dice Allah en el Corán, hemos ordenado al ser humano con respecto a sus padres, y su madre le llevó sufriendo pena tras pena y le destetó a los 2 años. Sé agradecido conmigo y con tus padres. Y sabed que al final todos compareceréis ante mí. Pero si te insisten en que me asocies a aquello de lo que no tienes conocimiento, no les obedezcas. Pórtate amablemente con ellos en este mundo y sigue el camino de quien vuelve a mí arrepentido. Luego volveréis a mí y ya os informaré de lo que hacíais. En estas aleyas que Allah, ensalzado sea, reveló, venía a ratificar la posición que había tenido Sa'd,
que había actuado correctamente con su madre, que la quería, que la amaba, que quería lo mejor para ella. Pero en el momento en que su madre decidió chantajearle emocionalmente y le puso en esa disyuntiva de tener que elegir entre ella y su fe, Saad no dudó un instante que lo que se anteponía siempre y lo que iba a anteponer siempre iba a ser su fe, su creencia en Allah. Porque era esa creencia en Allah la que le había enseñado a respetar a su madre y a amar a su madre. Entonces Saad lo tenía muy claro y cuando Saad le manifestó a su madre su posición, le dijo: hagas lo que hagas, yo no me voy a mover, no voy a dejar mi religión, no voy a dejar mi din. Al final su madre no tuvo otra solución que ceder. Y esta historia nos enseña que en la vida hay gente, incluso la más cercana a nosotros, la que más queremos, que nos puede hacer un chantaje emocional, diciéndonos que dejemos de hacer una cosa, que hagamos la otra, por el amor que hay entre una persona y nosotros. El Islam nos enseña que siempre tenemos que querer lo mejor para los demás. Sobre todo, como dice el Corán, sé agradecido conmigo y con tus padres, a los que más amor y cariño tenemos que tener. Pero eso no tiene que ser una vía para que cualquier persona utilice ese sentimiento y esa premisa del Islam, del respeto y el amor a los padres, y tomarlo como un chantaje emocional para decir: Allah te pide que me respetes y que me obedezcas, haz esto o lo otro. Como si un padre o una madre, por ejemplo, pidiesen a su hijo musulmán que hiciese algo haram, algo ilícito. El musulmán sabe en ese caso que aunque sus padres sean musulmanes, que aunque él sabe que él es musulmán y tiene que obedecer a sus padres, en este caso no hay obediencia que valga. Porque Allah sí que pide que se respete, que se obedezca a los padres, pero no en las cosas que son ilícitas. Y los padres también tenemos que ser responsables. No podemos jugar con el din de Allah. No podemos jugar con las normas de Allah y con la ley de Allah y hacer un chantaje emocional a los hijos, decir: no, tú tienes que ta'atul walidain, tienes que obedecer a los padres y lo que yo te pida tienes que hacerlo. Porque no todo vale. No utilicemos ni seamos malas personas utilizando este ni'ma, este don que Allah ha puesto de la obediencia y el respeto a los padres para mal utilizarlo y chantajear a nuestros hijos. Que Allah nos ilumine y nos enseñe el camino recto en todo momento. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.